Pues sí, de verdad, vamos a probar. Pero ya sabes lo que te ha dicho tu padre. Tienes que ser responsable y cuidar de él. Sí, mamá, prometo que lo cuidaré fenomenal. Llevábamos discutiendo más de 2 semanas y fue entonces cuando me llevaron al orfanato. Allí había un montón de mascotas, de todas clases, altos, gordos, guapos, morenos. Buenas tardes, ¿qué desean? Perdonen, no me he presentado. Soy el director del orfanato. Hola, veníamos a adoptar una mascota para la niña. Pues han venido al lugar adecuado. Tenemos una amplia gama de mascotas de prácticamente todos los planetas. Las hay con 2 ojos, con 3 ojos, con 6 ojos, con 12 ojos, de todas las clases y tamaños. Eso sí, cada una requiere de unos cuidados específicos, no se vayan a creer. Habíamos pensado en adoptar un niño humano. Nos han dicho que son muy dóciles. Tiene toda la razón, pero no se precipiten. Si quieren les puedo mostrar alguna de nuestras mascotas más bonitas antes de tomar una decisión. ¡Oh, sí, porfa, vamos a verlas! Y me costó un montón decidirme. Este es demasiado grande. Este es demasiado pequeño. Este es demasiado rubio. Este no es un niño. Pero entonces lo vi. Mamá, esta es justo la mascota que estaba buscando. Y mamá me hizo caso por una vez y nos la llevamos a casa. Me costó lágrimas de cocodrilo, dolor de cabeza y comprometerme con papá. Logré convencerlo porque prometí sin cruzar los dedos que yo me encargaría de cuidarlo. De todo, todo, todo. Y ya escuchaste lo que nos dijo el director del orfanato. Hay que cuidarlo muy, muy bien. Y además, nos prometiste que tú te encargarías de todo. Do-wop-a-doo-wop-shoo, be-doo-be-doo-wop-a-doo-wop-a-doo-wop-shoo, 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 be-doo-be-doo-wop-a-doo-wop-a-doo-wop-shoo. Tenía que encargarme de sacarlo al parque. Tenía que ayudarle a vestirse. Tenía que asearlo, incluso enseñarse a lavarse los dientes. Tenía que enseñarle que es bueno hacer deporte y no pasarse todo el día sentada en el sofá jugando a la consola. Y también tenía que alimentarlo de manera adecuada. Y solo cuando prometí, sin cruzar los dedos, que yo me encargaría de todo y que sería el niño más perfumado del barrio y que la maestra no tendría que llamar nunca a casa porque nuestra mascota no había hecho los deberes. Solo entonces me dejaron acudir al orfanato para recoger la mascota nueva. Iba a ser divertidísimo. Jugaríamos todo el día y dormiríamos en la misma habitación.
y en la calle todos los niños se acercarían para jugar con mi mascota nueva y lo pasaríamos tremendamente bien. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. And you Y prometo que lo intenté con todas mis fuerzas. De verdad que sí. Pero claro, si a mí no me gustan las espinacas, ¿cómo voy a decirle a él que se las coma? Y después eso de madrugar tanto para llevarlo al colegio. Había que llevarlo a la hora habiendo tomado el desayuno peinado y perfumado. Eso no hay monstruo que lo consiga. one of these days these boots are gonna walk all over you. Y te lo advertimos antes de ir al orfanato y nos prometiste que tú te encargarías de todo y dijiste que lo ibas a cuidar de la mejor manera. Y no lo has cumplido. Lo siento. Así que, como no pude cumplir con mi responsabilidad, mis padres decidieron que había que devolverlo. Esta mañana, cuando me he levantado corriendo para preparar las tostadas de mi mascota, él ya estaba levantado, con papá y mamá. Lo tenían todo para llevarlo otra vez al orfanato. Y lo peor es que cuando hemos llegado nos han dicho que lo van a enviar a la tierra. Hay una familia que está esperando un niño justo como mi mascota. The floor, and I see it needs sweeping. Still Y no lo puedo permitir. Yo lo quiero de verdad y estaba aprendiendo a cuidarlo. De verdad que cada vez me salía mejor todo. Aunque lo de tener que salir al parque en lugar de ver la tele no lo cumplía casi nunca. nobody told you. Así que decidí rescatarlo. ¿Qué pinta un niño en la tierra? Esta noche iré al orfanato y lo recogeré y nos escaparemos juntos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. How, 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 how. How, 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 how. Lo tengo todo pensado. Me colaré allí. Esperaré a que todos estén durmiendo y entonces saldremos por la puerta de atrás. Está chupado. Entonces iremos al bosque y haremos una casa en el árbol y allí viviremos. Como ya sé todo lo que necesita un humano para vivir, lo pasaremos pipa. Lo peinaré con las hojas del árbol y saldremos todos los días a recoger fruta y tomates del bosque, que es comida súper sana. Lo tengo todo estudiado. Bang, 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 bang. Boom, boom, boom. Pues me parece un plan muy arriesgado. I love the way you talk. When you walk that. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know. Sí, disculpe la molestia. ¿Es usted la señora que vino el otro día a adoptar una mascota? Me gustaría hablar con usted. My mother was a tailor. So Ahora sí que la he hecho buena. Esta niña ha entrado sin permiso al orfanato con la intención de llevarse una de nuestras mascotas. Pero... No hay pero que valga. En todos los años que llevo siendo director de esta institución, y ya son unos cuantos, jamás había visto algo semejante. Ya lo sé, esta niña es realmente impulsiva. No hay manera de controlarla. Sí, decididamente impulsiva. Jamás había visto un gesto tan bonito por parte de una niña.
Nadie había demostrado tanto el amor por su mascota como para venir en plena noche para tratar de rescatarla. Me ha dejado completamente impresionado. Entonces, ¿no está usted enfadado? ¿Y se puede venir conmigo? A pesar de ser el director de este orfanato, no soy yo quien debe decidir si te puedes llevar tu mascota. Mamá, ¿puedo? Por fin. Yo ya no sé lo que pensar, de verdad. Bueno, visto así, tal vez merezca otra oportunidad.